a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de la maestría en estudios de género por esta invitación y poder participar de este seminario. El día de hoy nos acompaña digo nuestro porque para mí es muy querido y estimado Fausto, que tiene una trayectoria, aunque no nos permite decir muchas cosas, pero yo ya vi ahí sus dos libros, sus dos últimas publicaciones y muchas revistas que ustedes se pueden googlear, sería mejor para que leyeran de paso la obra. Pero paso a la parte de la presentación. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Además, es especialista y maestro en medicina social por la UAM Xochimilco, maestro en psicoterapia familiar sistémica por la UVM y actualmente doctorante en la Universidad Iberoamericana. Él pertenece a la red de especialistas en estudios de género y feminismo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es profesor definitivo en esta institución y responsable del colectivo de estudios de género y autor, como ustedes pueden ver en la pantalla, de una de sus obras pioneras y que ha sido muy bien recibida, es la terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden. Y bueno, a su izquierda del monitor aparece otra obra que se llama Socioculturally. Ay, no leo, perdón. No, lo omito, ok. Y es autor de artículos, capítulos y colaborador en libros nacionales e internacionales y además colaborador de varios seminarios como el que hoy nos invita. Él disertará en esta ocasión con la conferencia Ciencia, Género y Tecnología en la Psicología, tema por más relevante porque vamos a triangular tres elementos. Una categoría analítica que es el género, aunado como la parte de la ciencia y la tecnología en la psicología, y esperemos compartir con él y con ustedes muchas reflexiones, así que esperemos que en el chat de esta sesión nos puedan compartir sus preguntas para que al término de su intervención podamos establecer este diálogo o este diálogo virtual entre nuestro ponente, nuestro querido Fausto Lamont, y ustedes. Adelante, tienes el micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? No, pues yo encantado como siempre. La verdad es intimidante, 177 personas más las que se van sumando, nada más alcanzo a escuchar la chincharra ya, ¡tin, tin!, de que un montón de gente se va metiendo. No, yo encantado como siempre, de verdad, por las invitaciones tan amorosas que siempre me hacen, sobre todo en el programa de estudios de género de la maestría, y de verdad es un honor, así les quiero un montón por considerarme en este espacio. Me hicieron de verdad amorosamente una presentación donde creo que se dijeron de más cosas. De hecho, estos dos libros, bueno, uno es de mi tutora del doctorado, que es María Bermúdez, junto con otras autoras como Teresa McDowell y Carmen Son Martin, quienes de alguna manera me han ayudado para ir integrando una idea central, que es lo que les quiero compartir, que es esta idea de la ciencia, el género y la tecnología, ¿no? Donde no solamente voy a tratarlo de ir conectando con estas preocupaciones dentro de la psicología, particularmente la terapia familiar, y veo como que me trabo un poco, pero espero que el audio permanezca, porque acá está lloviendo bien fuerte. ¿Pero sí se me escucha? Sí, sí, sí. Ok, con que se me escuche. Qué pena que voy a estar todo friseado así como raro, pero bueno, espero no sea un inconveniente. Bueno, como les iba diciendo, en esta situación de ir complementando, ir conectando la categoría analítica de género, así como las reflexiones acerca de qué hablamos cuando hablamos de la tecnología,
y situada particularmente en una tecnología que dentro de la psicología se ha popularizado muchísimo, que es básicamente la terapia. Nos hemos preocupado por tener reflexiones que pudieran precisamente conectarse con filósofas que han trabajado este tema, ¿no? Particularmente Donna Haraway, ¿no? Donna Haraway ha sido central en esta obra, la del pensamiento de tercer orden, porque ahorita me gustaría explicarles cada uno de estos elementos. Primero, entender que ciencia, género y tecnología se comprende de áreas enormes, enormes, y todas tienen que ser reconocidas. Entre ellas, una que se preocupa por visibilizar históricamente las desigualdades sociales que han estado precisamente mermando para que las mujeres entren con sus aportes a las áreas precisamente científicas, ¿no? Y entonces es un área en la cual precisamente podemos encontrar estos conceptos como techos de cristal, suelo pegajoso, clima frío, y todos estos conceptos son importantes porque en algún momento incluso quienes hayan leído o hayan tenido la oportunidad de leer a Sandra Harding, ella trata precisamente todos estos temas, ¿no? Todo este tema de cómo el espacio universitario, el espacio académico, ha segregado sistemáticamente el aporte de las mujeres. Entonces, esa es una de las grandes áreas que existen actualmente, pero también hay otra área que tiene que ver con la epistemología, la ontología, evidentemente la metafísica, y que nos va a conducir a una gran preocupación que tenemos actualmente, que es cómo afectan estas reflexiones en la construcción de las tecnologías, particularmente en psicología, las tecnologías llamadas terapias, ¿no? Dado que tenemos una coyuntura actual que en todo el país se está buscando precisamente erradicar las terapias de conversión, ¿no? Porque es una tecnología empleada a mitades del siglo XX para precisamente corregir, ¿no?, identidades no normativas a la vida cis heterosexual. Y entre ellas, precisamente, vemos que la terapia familiar, diversos activistas y terapeutas la señalan como una de las tecnologías empleadas, como en esto que diría Teresita de Barbieri, una tecnología de género que sirve para precisamente modelar y troquelar una serie de identidades para que sean a este modelo hegemónico, ¿no?, de lo que debe ser el cuerpo sano, ¿no? Un cuerpo cis, heterosexual, ¿no?, cuya finalidad es la reproducción. Y entonces es ahí donde vamos a tener los aportes de Donna Haraway, donde vamos a situarlo. Entonces, entendemos, y como a modo de breviario, de glosario cultural, que cuando hablamos ciencia, género y tecnología, estamos hablando de áreas que tienen un pensamiento crítico, que les importa cuestionarse el sujeto político que ha estado empleado dentro de estos espacios, este sujeto bélico, por ejemplo, que es un varón cis heterosexual de mitades del siglo XX, que lo diría muy bien Bruno Latour, como en esta esperanza civilizatoria. Entonces, teniendo en cuenta como estos elementos, vemos las dos grandes preocupaciones, la preocupación estructural de por qué las mujeres no logran entrar a los campos científicos con sus aportes, por qué son ignoradas, por qué son apartadas, y por el otro, cómo desde la epistemología, la metafísica, metodología, se han segregado no solamente a las mujeres, sino que a otros grupos poblacionales, de los cuales precisamente se les ha impedido la reproducción de sus saberes locales situados, por precisamente seguir esta esperanza civilizatoria de la modernidad, a lo que diría Bruno Latour. Entonces, bueno, habiendo hecho esa pequeña aclaración, quiero pasar un poco a la obra de Donna Haraway, porque ella es el punto central de comunión entre lo que estamos planeando, de cómo interrumpir, ¿no?, la sintonía de la psicología hegemónica. Pero para eso necesitamos construir puentes epistemológicos de pensamiento crítico, de feministas, socialistas, que evidentemente estén dedicadas al tema precisamente de la tecnología, ¿no? Donna Haraway tiene una formación, una trayectoria súper donde precisamente ella continuamente
se va a estar preocupando por algo que nos tiene que inquietar, ¿no? Tenemos que hacer visible la situacionalidad de quien produce ciencia y teoría. En mi caso, como un cis varón homosexual, tengo la responsabilidad de también compartir cuáles son mis límites y mis alcances en la forma de mirar un fenómeno tan complejo como es de ciencia, género y tecnología. ¿Por qué? Porque ahí estoy situando también tanto mis ejes de privilegio como mis sesgos. Entonces, tómenlo con reserva lo que yo vaya a decir acá, ¿no? Porque me queda muy claro que no estoy partiendo desde la figura de un testigo modesto que quiere venir a reproducir como la idea de que yo soy la figura de la ciencia, para nada, ¿no? Entonces, hay que partir desde ahí. Ahora, Donna Haraway, su trayectoria ha sido bastante interesante. Ella parte como una zoóloga, empieza a tener estudios de filosofía, filosofía de la evolución, así como un doctorado de la filosofía de la ciencia, donde le interesó en demasía comprender qué es lo que pasa con las metáforas en la ciencia. Ay, perdón, hay un micrófono abierto, porque tengo el biopoder también de callar gente, ¿eh? Entonces eso es lo bueno de esto. Bueno, entonces, Donna Haraway, al tener esta trayectoria, las principales obras que nos han servido para comprender esta crítica hacia la psicología tienen que ver con estos elementos. Uno de ellos, ay, para acá, no, espérenme. De este lado, pues vamos a tener Manifiesto para Cyborgs, ¿no? El que es Ciencia, Cyborgs y Mujeres hacia una reinvención de la naturaleza. Testigo Modesto, Manifiesto de las especies de compañía y evidentemente Seguir con el problema, que fue traducida por Helen Torres y que sale en toda esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Y que me parece bastante interesante y relevante que tengamos en cuenta cuál es como, digamos, la saga, ¿no? La obra de esta filósofa, ¿no? Entonces, ella va a tener en cuenta un tema central que para la psicología de mitades del siglo XX, va a tener interés de acercarse como a estas ciencias biológicas. Este tiene que ver con el punto de partida de la primatología y las narrativas científicas en torno a el discurso de los primates o que se genera a través de los primates en la etología y cómo se ha llevado este discurso a campos de la psicología, campos de la sexología, que han fomentado una serie de interpretaciones sobre los cuerpos sexuados, sobre los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los hombres, y evidentemente un entendido a nivel de este modelo animal humano que lo han trasladado continuamente para fundamentar y justificar por qué una terapia familiar. ¿Y cuáles serían como los componentes naturales, ¿no? De lo que se puede entender de la familia biológica. Esto es un tema importante porque incluso se cruza con todos estos temas relacionados con grupos de extrema derecha que están a favor de esto que le llaman familia natural. Entonces, bueno, punto de partida para completar a Donna Haraway y desde dónde vamos a estar mirando la construcción de la psicología como una tecnología del género, es que precisamente Donna Haraway se va a preguntar, ¿qué es esto de lo natural? ¿Qué pasa si cuestionamos y modificamos esta idea de lo natural? Y entonces va a profundizar en ese concepto de qué es lo natural. Hay un cuerpo natural del hombre y hay un cuerpo natural de las mujeres, un cuerpo en el cual no haya sido cruzado por las tecnologías biomédicas. Por ejemplo, aquí yo me atrevería a preguntarles, a ver, que lance la primera piedra, quien diga que no se vacunó. Quien se haya vacunado ya no es un cuerpo natural. Quien se haya puesto un desodorante, quien se haya cortado las uñas, quien se haya cortado el cabello, no es un cuerpo natural, para partir un poquito de esta idea de las intervenciones tecnológicas sobre los cuerpos. Y entonces, a partir de ahí, van a surgir contrastes con respecto a una serie de narrativas que dentro de la psicología y evidentemente la terapia familiar han fundamentado una serie de propuestas para precisamente la corrección de los cuerpos y evidentemente de las culturas grupales, ¿no? Entonces, hay que entender que estas críticas van a estar situadas a mitades del siglo XX, una época en la cual en Estados Unidos empieza a gestionar la idea de progreso, la idea de la ciencia moderna, esta esperanza civilizatoria, en la cual
hay un contexto militar de la comprensión del conocimiento. Y esta comprensión militar tiene que ver con esta metafísica, es decir, esta teoría general que ha sido empleada en diversos campos, que es la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas, diversos autores la han situado como una metafísica, porque aspira a una interpretación general de los fenómenos, siempre y cuando cubran con una serie de requisitos, entre ellas que posean un orden, una organización, una interacción, una integración, y que estos tengan mecanismos de retroalimentación, tanto positiva como negativa, y con un objetivo específico. Y entonces vemos ahí que estas nociones físicas, axiomáticas y totalizadoras van a permear en la psicología, particularmente en esta tecnología llamada terapia familiar. Lynn Hoffman es una historiadora de la terapia familiar en Estados Unidos y que me parece relevante que lo tengamos ahí presente porque va a ser quien va a estar integrando como estas nociones, estas reflexiones con respecto a esta ciencia cibernética, donde precisamente se analiza la familia como un sistema abierto, un sistema biológico, un sistema que funciona a partir de la división sexual del trabajo, una división sexual del trabajo que incluso tiene fines políticos. Quienes hayan leído precisamente a Paul Preciado con Texto Yonki podrán ubicar que precisamente grandes tecnologías a mitades del siglo XX empiezan a surgir, ¿no? Entre ellas precisamente tanto los antidepresivos como los antipsicóticos, así como estas tecnologías de la vida doméstica, donde van a reproducir una serie de estereotipos con respecto a la vida de las mujeres y van a apoyar este afán de regresar a las mujeres al espacio doméstico. Y la terapia familiar va a ser esa tecnología de género que va a buscar regular ese tipo de situaciones. Bueno, en algún punto mencioné esta combinación de estos tres textos que voy a utilizar para argumentar una serie de cuestionamientos hacia estos otros construidos en terapia familiar, ¿no? La historia de la terapia familiar de Paulo Bertrando y Dario Tofanetti, fundamentos de terapia familiar de Lynn Hoffman, así como de la comunicación humana. Bueno, vemos precisamente que en la propuesta que hace Donna Haraway para entender quién es el científico, quién es el que hace conocimiento y quién debe ser reconocido en ese campo, va a trabajar con una figura que me parece enigmática, me parece insólita también, que la va a llamar el testigo modesto. Cuando habla del testigo modesto, está refiriéndose a aquel personaje que buscará representar el conocimiento científico en su hábitus, pensando un poquito en Bourdieu. Es decir, en su forma de sentarse, en su forma de hablar, en su forma de hablar con los demás, su forma de relacionarse, entre otros, ¿no? Y yo tengo la figura del testigo modesto como un médico, el que porta la bata, el que continuamente se va a dirigir de usted hacia un paciente, donde precisamente le va a asignar el lugar de paciente porque lo va a tratar diferente. No lo va a tratar de igual, lo va a señalar como alguien que tiene que esperar su turno para ser tratado. Entonces, tenemos esta figura del testigo modesto que construye, que construye y representa la neutralidad en la ciencia. También va a haber otra figura bastante interesante en esa época que tiene que ver con esta figura sacrificial de la que nos va a hablar Donna Haraway, que es el siervo que sufre para salvarnos. ¿Quién es el siervo que sufre para salvarnos? Podríamos decir claramente que en terapia familiar es aquel que le llaman el chivo expiatorio. Y este chivo expiatorio, para Donna Haraway, y precisamente ella se juntó con una artista gráfica que es quien elaboró esta imagen, que es el oncorratón, que es la figura sacrificial en la ciencia, en la cual fundamenta la importancia de tener investigaciones en las cuales se pueda instrumentalizar los cuerpos en pro del conocimiento científico. Entonces, por eso incluso hay una afirmación que dice Donna Haraway: yo tengo más coincidencia en mis genes con el oncorratón que con mi propia madre, ¿no? Por esta parte de la invasión de todas las tecnologías sobre los cuerpos. Y una de ellas, ustedes dirán, bueno, pero si es terapia
esta no tiene una dirección, no tiene una, digamos, un proceso de auscultamiento, de auscultación, como lo sería la medicina, donde es mucho más clara la invasión hacia los cuerpos. Pero aquí estamos hablando de que en la comunicación, en el lenguaje, existe la pragmática, es decir, cómo a través del habla, a través de las palabras, tocamos los cuerpos. Y entonces es ahí donde nos va a importar cómo la tecnología de la psicología, llamada terapia familiar, toca los cuerpos de las familias, los trata de regular, acomodar y organizar desde la figura de lo que es la división sexual del trabajo. Y eso es importante porque los puentes entre una propuesta y otra van a estar cimentadas a través de la antropología, así como la zoología, la etología, la sexología, para poder configurar una serie de propuestas de cómo regular los cuerpos. Entonces, si vamos bien hasta acá, van a ver otro tipo de argumentos que me parece importante resaltar y son preocupaciones actuales sobre Donna Haraway. Y esta tiene que ver con cuando ella habla de manifiesto de las especies de compañía, donde empieza a situar su preocupación por la vida de las especies no humanas, donde ante este cambio climático, ella va a decir es que en vez de estar, pues ahora sí que evolucionando, en vez de tener como un progreso en el cual se piense por todas las vidas, solamente se piensa por una vida en específico, ¿no? Una vida más arreglada a esta existencia caucásica del varón blanco, cis, heterosexual, ¿no? Cuyas vidas de los animales pues no está presente, ¿no? Y entonces ella hace una crítica muy potente al relativismo, también el relativismo moral, del cual mucho se ha fundamentado la terapia familiar, ¿no? Para solamente ceñirse a un motivo particular, ¿no? Ceñirse única y exclusivamente a lo que la familia traiga en ese preciso momento, ¿no? Sin preocuparse de las violencias que pudieran estar ahí en las relaciones, pero como no es parte del motivo de consulta, entonces es algo que no debería ni cuestionarse, porque es parte de usos y costumbres de esos grupos particulares, ¿no? Entonces, como sabemos, no solamente la ciencia o lo que llamamos la modernidad trajo una serie de reglas como esta metafísica, conocida, ya lo dije, como la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, de la mano con la teoría cibernética de Norbert Wiener, ¿no? Y demás. En los 80s, cuando se empieza a gestionar este tipo de propuestas del giro discursivo posmoderno, donde se le da una mayor importancia al lenguaje, de hecho hay una autora, se llama Herlin Anderson, que trabaja esta idea de sistemas humanos como sistemas lingüísticos, y en ese tenor de los sistemas lingüísticos, pues se desarrolla toda una propuesta de un relativismo moral, es decir, de que en tanto que somos grupos que somos construidos a través de historias, de narraciones, de nuestras propias experiencias, pareciera que va implícita la idea de que todo discurso tiene que ser respetado. Y en esa idea de todo discurso tiene que ser respetado, caben incluso discursos de odio. No lo marca así Herlin Anderson, pero sí tiene una postura de esta autorreferencialidad para también descalificar una crítica hacia el posmodernismo. Por ejemplo, la autorreferencialidad estaría diciendo, es que Fausto, el hecho que tú lo digas, más bien estás reflejando de tu propia vivencia. Sí, pero no significa que no sea un tema estructural. Ajá, y que solamente se reduzca a una experiencia particular en primera persona. Si bien es importante, pero también refleja una serie de conexiones con vivencias globales, ¿no? Entonces, por eso se le hace una crítica al lenguaje como la total construcción social. De hecho, ahí les recomendaría que se acercaran a autores como precisamente Ian Hacking y a Sally Haslanger, que hacen críticas al construccionismo social por tener una postura tibia con respecto a problemas estructurales como las violencias hacia las mujeres, hacia las minorías africanas, hacia las minorías sexuales, y pareciera que todo queda en un plano de horizontalidad, donde todos
¿no? Cabemos en el mismo lugar, cuando hemos visto que socialmente, estructuralmente e históricamente los grupos humanos se han encargado precisamente de ir apartando a quienes no cubran precisamente el modelo hegemónico, ¿no? Y esto es importante porque va a situar la crítica hacia el antropocentrismo. Antes de la crítica del antropocentrismo, ella decía, bueno, es que si nos vamos a lo que se comprende como el capitaloceno, es decir, este señalamiento hacia un grupo en específico, o más bien un grupo capitalista, ¿no? Que ha consumido todos los espacios ecológicos y que lo ha convertido el conocimiento como en una marca o en un producto, pero hay que reconocer en dado caso que hay personas muy específicas, hay grupos muy específicos que son los que proveen las posibilidades de este extractivismo, no solamente académicos, sino que el extractivismo pues ahora sí, materia prima en pueblos originarios, ¿no? Como lo que pasa precisamente con las mineras canadienses que están en Puebla, ¿no? Entonces, aquí hay una crítica muy fuerte que hacemos hacia ese campo llamado terapia familiar, donde decimos es que hay una simulación posmoderna que está muy cercana al hipermercado de la polivocalidad, es decir, ahora cualquiera puede vender lo que sea, ¿no? Porque es permitido, porque refleja su propia condición y entonces aquí no importa el mercado, aquí importa la polivocalidad. Entonces vemos que carece ahí de un fundamento, un pensamiento crítico hacia sí mismo y decir qué es lo que estamos haciendo, qué tanto estamos favoreciendo tanto al antropoceno como al capitaloceno, ¿no? También, si hay dudas, me pueden ir también consultando, ¿eh? Yo no tengo ningún tema. Bueno, no hay ninguna pregunta, duda, comentario. Digo, veo 192 personas, me voy a volver loco, y todavía más las que están entrando, pero si hay alguna duda, con todo gusto. Bueno, ya en el último texto que nos ha servido para generar críticas profundas es precisamente seguir con el problema. Seguir con el problema me parece fundamental porque lo que establece Donna Haraway en ese texto tiene que ver con esta idea de que ha habido ahora sí, una explotación de los recursos naturales que es poco probable que podamos resolverlo. Y entonces nos queda únicamente saber cómo vivir con estos problemas, cómo convivir de una manera ética posible en la cual las vidas sean resignificadas y sean reconocidas, como por ejemplo la vida de las especies no humanas. Y eso me parece fundamental porque al menos ahorita siendo doctoral, pues me doy cuenta que mucho de lo que se nos recomienda en hacer investigación llega a ser extractivista y muchas veces hay ejercicios en los cuales no era necesario estar presente, como por ejemplo, lo voy a situar en que a mí se me pida sacar una entrevista, estoy trabajando con población trans, y entonces acá la pregunta es cuál es el beneficio directo que pudiera tener esta población al momento de participar en mi entrevista y que no pueda ser argumentado desde está ampliando el conocimiento científico. Ese no es un argumento que le beneficie a las personas. Entonces, Donna Haraway lo que hace es una propuesta no extractivista de la construcción de la tecnociencia. Y entonces ella, como recordarán, les dije que trabaja toda esta idea de las metáforas en el espacio científico, ciencia, y entonces ella se va a cargar, por así decirlo, de una particular forma de crear conocimiento, que es a través de las imágenes tecnológicas corporizadas, es así como le voy a llamar, y es aquí donde entra una propuesta que me parece interesante digamos, a fechas recientes, que son los nuevos materialismos feministas, en el cual va a estar hablando de estos nudos semióticos materiales, ¿no? Y aquí que los tratamos como de incorporar a la reflexión dentro de la terapia. Ella se va a interesar en un proyecto que han hecho en un museo en Estados Unidos que se llama precisamente los corales de Crochet. En los corales de Crochet refleja algo que a ella le va a interesar muchísimo, que es unificar campos que parecieran que están separados, que es ciencia y activismo.
Y entonces ella va a decir que metodológicamente esto se va a comprender como una unidad sin proximidad. Es una presencia sin perturbar. No se necesita estar ahí. La tecnología ha generado una memoria colectiva, un cosmos en miniatura. Y no es extractivista, es un tipo de curiosidad sin sadismo. O sea, me encanta toda esta parte porque precisamente nos recuerda que en este proyecto lo que hacen es, a través de la informática, recrean imágenes de los corales utilizando ya modelos o utilizando imágenes disponibles en la web para poder recrear a los corales, ponerlos en una imagen o crearlos en tercera dimensión para los museos y con ello evitar el turismo en las zonas donde están los corales y de igual manera evita la idea de que se necesita estar ahí invadiendo la zona de los corales, que sabemos muy bien que es parte importante dentro de este equilibrio ecológico. Y entonces, creo que es el punto de partida más importante, ¿no? Que podemos retomar. Cuando hablamos de ciencia, arte y activismo, de hecho fue un punto importante para mi trabajo doctoral, donde lo he estado trabajando a partir precisamente de ciertas entrevistas disponibles en Internet, como un punto de partida para crear el instrumento, por ejemplo, entrevistas a la activista Kenia Cuevas, ¿no? Donde se retoman una serie de elementos, estos elementos se empiezan a filtrar para generar una entrevista para replicar con chicos trans que son activistas también, y ese es un punto que me parece fundamental. Tenemos que ir empleando. Aquí un poquito lo que les decía, ¿no? Acá está la entrevista que se llevó a cabo en TV UNAM, donde hablamos precisamente de esta intimidad sin invadir, esta proximidad y esta curiosidad sin sadismo, ¿no? Donde el utilizar estas tecnologías disponibles como YouTube se convierte precisamente como una parte importante de la creación del conocimiento a través de esta semiótica material. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se aplica en terapia? Ahorita me voy para allá, espérenme tantito. Entonces, acá el punto de partida fue retomar una figura insólita dentro del campo de la construcción del saber feminista, donde en vez de preocuparnos de replicar una metafísica, como lo sería la teoría general de los sistemas, nos vamos a una ontología, es decir, a la experiencia corporal de las vivencias de las personas trans como un punto de partida para poder comprender las vivencias de discriminación sistemática y estructural, ¿no? Donde tanto lo... Al mismo tiempo. Perdón, ahí escuché. En tanto lo artístico y lo activista también se juntan, ¿no? Y entonces, aquí, al analizar la entrevista con Kenia Cuevas y pasar por un proceso de reflexión en una tecnología también importante que se llama Atlas T, creamos estos nudos semióticos materiales, es decir, pensar en la identidad como esta parte de la subjetividad, esta simbolización de representación de quién es o quién eres, quiénes somos, que está en combinación con la materialidad de la estructura social, con los campos laborales, con los campos familiares, con los campos de trabajo, de los cuales representan la agencia, es decir, esta capacidad de las personas para hacerle frente a una serie de circunstancias complicadas. Y no solamente complicadas, porque uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre agencia y resiliencia? Que a mí me parecen dos conceptos abismales, totalmente separados, donde precisamente agencia tiene que ver con una actitud de un andar continuo, y resiliencia muchas veces queda como en un proceso, como en un producto de una serie de reflexiones ante situaciones adversas. Y entonces precisamente este ha sido como punto de partida para poder ir integrando estas reflexiones sobre la ciencia, el género y la tecnología de la obra de Donna Haraway. Y entonces, particularmente, ¿cuál es la tecnología visual, la representación de estos nudos semióticos materiales desde la terapia familiar? Pues uno de sus instrumentos básicos es el genograma, pero el genograma ya visto como una propiedad de representación o autorrepresentación de la vida colectiva material de las personas.
Por ejemplo, cuando entrevistamos a este chique, que es un chique no binario, homosexual, pues nos está hablando precisamente de un ejercicio en el cual le enseñamos a hacer, a cómo utilizar la tecnología, de cómo hacer su representación de su familia, y en ese viraje empezaron a ver una serie de reflexiones. Primero, la apropiación de la tecnología y cómo la tecnología genera imágenes que proyectan elementos, proyectan sucesos, ¿no?, que no estaban tan visibles en un cierto momento, ¿no? Y de ahí nos recuerda Donna Haraway, El testigo modesto, esta obra de Lynn Randolph, sobre todo en esta parte de lo que es el tomógrafo. Cuando habla del tomógrafo, está hablando de una máquina que hace una representación del cuerpo. Es una imagen que de alguna manera imprime aquello de lo que no estábamos tan conscientes o no podíamos ver a simple vista. Que de alguna manera hay paralelismos con ¿cómo se llama? El familiograma, el cual permite precisamente ir situando una serie de situaciones de las cuales no estábamos tan conscientes, tan presentes, ¿no? Entonces, ahí vemos precisamente la corposubjetividad en interacción, es decir, la simultaneidad entre su identidad como una persona homosexual, indígena, con creencias religiosas, que se encuentra en contacto con esta estructura social, las condiciones de trabajo, así como su propia agencia, es decir, estas posibilidades de un autocuidado. Y eso es un punto crucial, importantísimo, ¿no? Y que se ve representado también en otras tecnologías, como hacer esta historia de pareja, ¿no? Y entonces, todo esto nos ha servido principalmente para ir modificando estas ideas hegemónicas de la misma terapia, ¿no? Nada más tengo aquí una súper pregunta. Terminamos a las 8, ¿verdad? Porque yo me estoy yendo bien rápido. Es a las 7, Paus, y con este lapso de preguntas después de tu presentación, pero sin problema. Ok, ¿me quedo hasta las 7? Sí, de 7:15, como vayas avanzando, y ya después hacemos al final una serie de preguntas. Ok, buenísimo, porque yo creo que si no es que ya les he aturdido con toda la obra y todo lo de Donna Haraway, pero bueno. No, está bien porque estás dando todo el sustento epistemológico para entender incluso las nuevas propuestas feministas de terapia, ¿no? Así En es. sus diferentes modalidades. Ok, buenísimo. No, yo también trato de ser lo más didáctico posible para que no esto sea tan, ahora sí, como una bomba de información y sea algo que les aturda. Bueno, entonces cuando estamos hablando precisamente de esto que está mencionando Donna Haraway sobre la importancia de las imágenes como fuentes de construcción epistemológicas, yo les dije en momentos anteriores, como por ejemplo, primero el familiograma, después el duograma, que es la historia de pareja, ¿no? Pero aquí hay que quedarnos con esta idea de que no es una simple imagen. O sea, esta imagen es construida por la misma persona, entonces se vuelve autorreferencial. Y entonces es una imagen que posibilita mapear áreas de la vida de la persona desde una tercera persona. O sea, es una producción de la misma persona que posibilita reflexiones a posteriori. Y si nos vamos precisamente a una explicación más cercana, como por ejemplo a a principios de año me dio COVID, la máquina me entrega ahora sí, un informe y aparecen como unas pequeñas imágenes. Esas imágenes que hacen referencia a que tienes o no tienes, está posibilitando a mí un cambio de mi propia subjetividad, que esta puede llevarse a una serie de afectos cambiantes como miedo, por ejemplo, porque a mí me dio mucho miedo, pero lo interesante fue que fue producto de una imagen. Fue la imagen la que produce esos afectos. Sé lo que significa y sé que está representando mi cuerpo. De ahí que nos dé miedo ir al médico a hacernos una tomografía o hacernos una radiografía, porque esa representación va a tener implicaciones subjetivas con respecto a cómo estoy yo percibiendo mi propio cuerpo y cómo yo lo estoy tratando. Y eso es una parte interesantísima.
Y teniendo en cuenta eso, aquí ya es el producto de un circuito, ¿no?, complejo, en el cual tratamos de cruzar las trayectorias de vida con respecto a las relaciones de pareja y sus conexiones con la vida familiar. Y ese nudo, estos tejidos tecnológicos, biográficos y tecnológicos se vuelven importantes, ¿no? ¿Por qué tecnológicos? Porque partimos de una tecnología para poder hacer este tipo de imágenes. Es biográfico porque narra una trayectoria de vida subjetiva de la persona, donde trata de ir situando una serie de problemáticas, temáticas, afectos que se viven en ese momento. Y son biológicos porque están relacionados con su vida, sus sentires, su orientación sexual, donde precisamente, dada esta construcción un tanto conservadora de la familia, pues precisamente no hablaba del tema de su orientación sexual. Y ese es un punto crucial, es un tema fundamental, entender que son tejidos tecnológicos, biográficos y biológicos los que estamos tratando de ir implementando en nuestra forma ya de pensar el tercer orden. Y entonces, ya para irnos centrando un poquito más en esta tecnología, hablamos de que la terapia en sí tiene que ser vista como una práctica de cuidado. Es una fabulación especulativa. ¿Por qué es una fabulación especulativa? Porque está viendo una serie de suposiciones a través de una serie de una retórica, ¿no?, metafórica. Y entonces ella va a hablar acerca de un concepto que se va a oponer a otro, que era el de Humberto Maturana, que ella lo va a llamar como la simpoiesis, ¿no?, que es generar en parentescos multiespecie. Y ahí está, toda su fundamentación va a estar preocupada por la vida de las especies no humanas. Y de ahí, al menos yo personalmente, me ha costado mucho trabajo entrar a una parte como más vegetariana. Si ustedes quieren, no olvídense lo vegano, apenas si puedo con lo vegetariano, porque pues me importa, ¿no? O sea, actualmente vivo con cuatro michis, con 4 gatos, todos son rescatados, y entonces es ahí donde ella va a tratar de potencializar esas reflexiones y esos afectos, ¿no? ¿Por qué, digamos en mi caso, por qué me importó la vida de estos animales, ¿no? O sea, ¿qué de mí se está jugando en relación con estas especies no humanas? ¿Qué estoy viendo yo en mis relaciones con estos animales, ¿no? Y entonces es ahí donde va a cambiar totalmente el giro, porque mucho de lo que se ha hecho en la psicología es una producción totalmente antropocéntrica, donde su interés se ha centrado en el control de la conducta, y uno podría decir, bueno, pero el buen Skinner, perdónenme, pero el señor Skinner le valía 2 pesos la vida de las ratas, y igual al señor el otro, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno. Watson. Vemos que este tipo de reflexiones tienen que estar presentes continuamente. Y Donna Haraway, durante toda su obra, nunca va a perder este interés como bióloga, ¿no? Hay, el Tondra, el pobre del gato, o sea, que luego hasta hay como una serie de teorizaciones ahí como, ahí no lo sé, no tengo ni idea de que si el gato está vivo o está muerto ya adentro. Bueno, el chiste está de que ahí hay un animal que les valió 3 pepinos su vida, ¿no? Entonces, ella se acerca mucho a esta vivencia con respecto a la propuesta de Latour, que es Gaia, ¿no? Como ver todo como un organismo vivo en formación del mundo, es decir, todos estamos interconectados entre este tipo de relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo ahorita es parte de crear comunidades de conocimiento, una intimidad sin proximidad, condolerse con aquello que hemos perdido. Entonces, por eso le va a importar mucho el discurso de lo ecológico, por estas implicaciones mayores. ¿Alguien había alzado la mano? Perdón, es que ando en esto y en todo. No sé. Sí, pero ya la volvieron a bajar, no sé quién. No sé. Pero bueno, hay una pregunta ahí en el chat. Yo prefiero que cierres toda tu intervención y al final abrimos para la ronda de intervenciones y ahí recuperamos todas las preguntas o comentarios que están en el chat, ¿te parece? Para no cortarte la idea.
Ok, buenísimo. Y ya yo me estoy trabando por la lluvia. No, ya. Más o menos, ahí está. Bueno. Aquí va a haber modificaciones con respecto a incluso cómo estamos entendiendo éticamente los procesos terapéuticos. Porque ya no solamente son esta suerte como de un reduccionismo romántico humanista, ni tampoco una suerte de engendro tecnológico de lo cognitivo-conductual, sino que es un pensamiento en el cual trate de hacer ensamblajes. Por eso ella va a entender algo que me parece fabuloso, que por eso se le va a nombrar como pensamiento tentacular, ¿no? Ya había dicho anteriormente, la terapia como un proceso de ficción especulativa, donde buscamos tener un optimismo radical ante los problemas, buscar tener vidas más vivibles ante las condiciones estructurales que impactan directamente en los cuerpos, y que estas narrativas científicas son historias también de resistencia creativa y vida generadora, y eso me parece buenísimo, porque no estamos en un posicionamiento abolicionista con respecto a lo que se ha construido hegemónicamente, sino que le tratamos de dar giros, porque evidentemente en esa parte de repensar las tecnologías, de repensar esta ciencia psicológica, estamos precisamente hablando de historias también de resistencia, porque habrá quienes no habrán comprado el término de, pues ahora sí, la psicología como la ciencia en mayúscula, ¿no? Y la terapia es parte de las posibilidades modestas, que aquí es bien importante recordar, yo les decía, el testigo modesto, que es aquel que encarna y representa el saber científico, y por eso puse como imagen al médico, por toda la representación simbólica material que tiene. En ese sentido de representación simbólica y material, ella dice, bueno, ese es el testigo modesto. Y aquí hay que recordar que las acciones deben ser las que sean modestas, las que reconozcan cuáles son sus límites, las que reconozcan que están situadas en un contexto muy particular, en un momento muy particular de quien construye conocimiento. Entonces, esa es la parte fundamental que se tiene que ir retomando. Y aquí era lo que les decía, hay todo un debate donde se encuentran diferencias entre autopoiesis y simpoiesis. Autopoiesis como esta propuesta de Humberto Maturana, en paz descanse, ¿no? Donde fue un biólogo excelente. A mí me dan miedo su club de fans, ¿no? Pero bueno, donde autopoiesis hace referencia a la autorregulación, ¿no? Que es una reflexión más de la racionalidad. Pero además de que tener esta reflexión de la racionalidad, dentro de la terapia parecía proponer un posicionamiento nada político, nada situado, nada feminista, por así decirlo, porque era como estar en ningún lugar para poder estar en todas partes. De hecho, así tal cual lo mencionaba Humberto Maturana, de lo que le parecía esta propuesta. A diferencia de Donna Haraway, que la simpoiesis tiene que ver con hacer con, vivir con y morir con. Es decir, que estas acciones que vayamos a tener en estos espacios de generación de conocimiento tienen que estar conectadas con la parte tanto emotiva, situada, implicativa, ¿no? Que esté en contra de los relativismos y así de las totalidades, es decir, de las metafísicas. Y eso me parece fundamental para poder tener un recorrido desde un pensamiento crítico. Y una de las lectoras de Donna Haraway, que es más cercana al pensamiento latinoamericano, pudiéramos decirlo, es Chela Sandoval, que ella en un texto maravilloso que habla precisamente de feminismo cyborg y metodología de las oprimidas, ella nos va a decir, bueno, es que tener este tipo de pensamiento es tener una conciencia opositiva. Y ella, por ser migrante, ella se va a nombrar como una mestiza. Y entonces para ella la figura, digamos, una ontología que encarna las preocupaciones situadas de ella, como Chela Sandoval, como una mujer chicana, va a decir, es que a mí la figura de la mestiza es tan potente porque es lo opuesto al orden global, incluso al feminismo blanco, esta mujer blanca, cis, heterosexual, ¿no? Y entonces ella empieza a reflexionar sobre la obra de Donna Haraway y nos va a decir, es que hay que tener en cuenta el dolor de la subalternidad.
hay que recodificar todas las herramientas de comunicación posible. Por eso a mí me gusta mucho implicarme en la creación de conocimiento, porque para mí esto es una herramienta de comunicación, es creación de conocimiento a través de la tecnología disponible. Por eso yo no tengo un espacio físico en la UNAM, pero puedo recrear uno como una forma de resistencia. Entonces, por eso yo digo, este es mi pequeño auditorio y tengo mi presentación PowerPoint aquí y demás. Entonces, representa más allá de solamente un PowerPoint, ¿no? Y ella nos va a decir, bueno, en esta supervivencia a través de la metodología de las oprimidas hay que tener en cuenta estas diferencias entre modos y praxis, ¿no? Y tecnologías de resistencia, que básicamente ella tiene que reconocer que no todo lo que se hace o todo lo que sea como producto de un activismo realmente está utilizando tecnologías, sino que hay que ver cómo las significan las personas, ¿no? Porque no es solamente agarrar y ahí tengo un PowerPoint y ya porque dije algo de feminismo ya estoy implicado y ya por eso hago activismo. No, tiene mucho más relevancia que eso, ¿no? Tenemos que hablar de estas resistencias, cómo nos estamos posicionando frente a la construcción de saberes hegemónicos, ¿no? Y evidentemente ahí va de la mano con la semiótica, que tiene que ver con los significados disponibles y cómo estos significados que son disponibles podemos alterarlos, ¿no? Tiene que haber una deconstrucción de estos significados dominantes porque tiene una meta, que es ideologizar para transformarlo en opuestos. Es lo que estamos haciendo con nuestros materiales. Primero, son representaciones también visuales de cómo estamos concibiendo la construcción del saber dentro de la psicología. Tratamos de retomar los significados disponibles, pero a su vez los estamos deconstruyendo. Porque estamos tratando de tener esta propuesta de Chela Sandoval al decir precisamente que buscamos esta transformación en opuestos. Lo sistémico decía que todo sistema es biológico, es natural o está construido en los lenguajes o en los significados. Nosotros lo que decimos es que es un producto de una unión entre lo semiótico y lo material, entre los significados, los lenguajes, las narrativas y la materialidad de los cuerpos que están en simultaneidad, que no separamos una cosa de otra, porque pareciera que en un primer momento de la terapia familiar que veía al sistema familiar como algo biológico, veía totalmente unidades, ahora sí como células. Y luego por el otro lado, en el giro discursivo, pues todos éramos lenguaje. Y acá la idea es, a ver, no, tiene que haber una conjunción entre ambas y que haya una conjunción entre el cuerpo y los significados, ¿no? Ella le apuesta a una figura democrática, ¿no? Que son modos de producir amor, ¿no? Es decir, escuchar las voces de quienes menos tienen es una implicación en la cual tenemos este posicionamiento democrático, ¿no? Y entonces ella lo va a llamar como un modo de producir amor, un modo de entender, de escuchar, un modo de acercarse a las personas, ¿no? Y es un movimiento diferencial en armonía con diversas conciencias, parentescos, afinidades y afectos, que es ahí donde entran precisamente la vida de las especies no humanas. Y bueno, ella precisamente va a decir que en estas nuevas ciencias, las mestizas del tercer mundo estadounidense son aquellas que van a encarnar para ella una forma ontológica en oposición a el sujeto hegemónico del feminismo. Y eso me pareció súper interesante dentro de como esta lectura que se le hace a la obra de Donna Haraway y que nos puede servir bastante, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que se ha hecho realmente en terapia familiar? En terapia familiar hay como puntos interesantes, pero que no llegan a tener una visibilidad aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a más bien a hacer como una cronología, ¿no? De lo que se ha escrito, al menos de lo más hegemónico, ¿no? De la terapia familiar, partiendo como de todos estos tratados, manuales y bla, bla, bla. Y hay una historiadora que me pareció importante recordar, que es Peggy McIntosh, que ella nos dice, a ver, hay como 5 fases para entender cómo hay una reconstrucción o una resignificación un poquito más cercana a lo que dice esta Chela Sandoval, ¿no? En esta parte de apropiación de todos los medios de comunicación y la forma en la que se produce esta tecnología.
Y entonces vemos que en la primera fase, situada como la ausencia, vemos al menos en español estas dos obras de los 80s, que una se llama Terapia Familiar Feminista y la otra se llama La Red Invisible. Y tiene una historia interesantísima, escrita ahora sí casi como a, ¿cómo decirlo? Como entre amigas. Porque la primera obra, que se llama La Red Invisible, ellas en el prólogo dicen: nosotras teníamos miedo de nombrarnos feministas, en tanto que sabíamos que nuestros colegas varones terapeutas nos podrían criticar por el simple hecho de nombrar esta obra como terapia familiar feminista. Por lo tanto, hemos establecido una serie de intuiciones relacionadas con el género que están particularmente trazadas por una red invisible. Entonces, por eso llaman así esa obra. Y luego las de terapia familiar feminista, al haber leído a sus compañeras, ellas dicen: nosotras nos nombramos como terapeutas feministas y llamamos esta obra como terapia familiar feminista en reconocimiento de nuestras compañeras que no pudieron hacerlo. Es una cosa maravillosa en como si fueran estas cartas que vas leyendo entre compañeras, o sea, esta sororidad. El único detalle que yo le vería es de que están inspiradas en la obra precisamente de Betty Friedan, la mística de la feminidad, en la que archivos, o al menos encontrando archivos de activistas lesbianas, hay ahí como un posicionamiento un tanto homofóbico por parte de Betty Friedan. Entonces es un detalle interesante, anotación al pie de la página. Luego, para la fase 2, la inclusión de lo políticamente correcto. En esta inclusión, en los 80s, se da el Journal de Feminist Therapy, donde se empiezan a incluir una serie de inquietudes por parte de terapeutas que se nombran a sí mismas como feministas y que toman en cuenta temas que no eran vistos por compañeros varones, ¿no? Y eso me parece como interesante, pero llega en un punto crucial en los 80s, en la parte de, hay que recordar, 1970, ya se había despatologizado la homosexualidad y habían pasado por todos estos estudios en los cuales trataban de demostrar que la homosexualidad no era no era una enfermedad. Luego entonces, en la fase de reconsideración, tenía que ver con esta parte de cómo podemos apropiarnos de lo que ya hay, de lo que existe. En la fase de reconsideración es importante porque es como, ahora sí que el punto nodal, porque ahí empiezan a haber reflexiones, de hecho no se nota muy bien el título, pero se llama Reflections on Feminist Family Therapy, donde incluyen precisamente nuevas inquietudes sobre cómo se vive la terapia, cómo se puede precisamente elaborar una terapia feminista, entre otras. Y luego tenemos el manual LGBTB, Affirmative Couple and Family Therapy, donde ya empiezan a trabajar propiamente con personas LGBT. En la transformación radical, podemos ver ya cómo hay una combinación muy de la mano con lo que nos dice Donna Haraway, conciencia, arte y activismo, donde dicen: la terapia no puede estar separada de los activismos. Y entonces salen estos manuales reconocidos por esta editorial, la Routledge, donde precisamente empiezan a hablar de la terapia feminista como un acto político y por el otro lado el activismo y la psicología LGBT. Y ya para la fase 5, según Peggy McIntosh, que es la reescritura de la historia de la terapia familiar, que es cómo precisamente hemos integrado todas estas intuiciones metafísicas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas en una práctica que reconozca el saber situado de él o la terapeuta. Y particularmente, y bueno, yo sé, lo digo porque es mi tutora, no estoy haciendo promoción al libro, perdón, pero al momento de estar precisamente explorando esto que es Socioculturally Attuned Family Therapy, las autoras tratan de ir integrando inquietudes feministas en la construcción del saber y no solamente del saber como para el terapeuta, sino que es un saber dialogado con él o la consultante. Yo creo que me quedaría hasta aquí para tener pues un ratito de plática. ¿Cómo ven? Muy bien, Fausto, a manera de síntesis, porque habría que hacer una sesión, muchas sesiones de todo lo que has presentado aquí.
Me parece que esta relación que tú presentas en el título de tu conferencia, Ciencia, Género y Tecnología, está relacionado con el estado del arte, de cómo se originan las diferentes formas o posturas epistémicas o posturas teóricas, dirían otros, sobre un tema que a ti te llama la atención por tu formación profesional y por tu praxis, que es la terapia, los procesos de intervención llamadas o conocidas como terapias individuales, terapias familiares, terapias, ahora no estoy de acuerdo, pero las terapias de reconversión, yo digo, ¿qué es eso? Lo dejo para la discusión, ¿no? Entonces, esta postura epistémica de la que tú partes de todas las propuestas de Donna Haraway, mi pregunta sería, en psicología, en licenciatura o en posgrado, ¿leerán a Donna Haraway? Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando se cuestiona desde el pensamiento feminista, desde la teoría feminista, concretamente, y cómo son van a construir los cimientos para que después se trasladen al campo de la filosofía, de la psicología, la sociología, las ciencias humanas y sociales, incluyendo las naturales. Me parece que una de las principales críticas que tú lograste explorar y lograste describirnos a lo largo de tu presentación es cómo la ciencia, y me gustó mucho este concepto que tú empleaste, la comprensión militar de la ciencia a través de las tecnologías. Yo aquí me recordaste muchísimo a dos trabajos importantísimos para la psicología decimonónica. Una, la crítica que hace Michel Foucault en El nacimiento de la clínica y vigilar y castigar sobre el castigo sobre el cuerpo como dos formas de disciplinamiento. Por eso me encantó esta parte que tú mencionaste de la comprensión militar de la ciencia a través de las tecnologías, porque las tecnologías, desde el pasado más remoto hasta los más reciente, ha estado permeado por la incorporación al cuerpo, a la mente, cuerpo-mente, como una no disociado, no asociado, si lo vemos desde las posiciones teóricas contemporáneas, como un proceso de intervención donde las tecnologías, los avances científicos de cada periodo histórico han sido y se han expresado y se han experimentado en el cuerpo y la mente de los individuos, los sujetos, sujetes, diríamos hoy en día, para hablar de la población LGTB más. Entonces, cuando tú planteas que la terapia familiar es una tecnología de género, inmediatamente me saltan a dialogar, a intentar dialogar qué quiso decir Michel Foucault cuando habló del biopoder y el papel del biopoder a través de las tecnologías. Y cuando tú dijiste, yo aquí tengo el biopoder, pues sí, porque tienes una tecnología ahí que puede callarnos, que puede, es decir, cómo el biopoder también está representado a través de las tecnologías. Me parece también entonces y lo dejo ahí para que nuestros asistentes en el aula virtual podamos establecer este diálogo como las posibles preguntas. Terapia familiar como un mercado. ¿Es que en el periodo capitalista somos anormales? Y por lo tanto, como somos anormales, y voy otra vez a un texto de Michel Foucault, los anormales. ¿Quiénes son los anormales? ¿Sí? Y entonces, diríamos, desde este mundo contemporáneo, los anormales somos todas las personas, porque desde qué punto de vista la ciencia ha catalogado en ese pensamiento binario, en ese pensamiento dicotómico, quién es normal y quién es anormal. ¿A partir de qué principio androcéntrico? ¿No? Lo dejo ahí para el debate. Y voy retomando lo que tú fuiste exponiendo. Lo que tú señalas, ¿no? La ontología, la semiótica, la lingüística y muchos otros saberes disciplinarios confluyen en los métodos, en las tecnologías con las cuales se hace intervención en la psicología. No llamemos, pongámosle el nombre que le pongamos, pero finalmente son ciencias que convergen. Y tú lo dices, cuando alguien se autorrepresenta
a través de una entrevista, ¿qué quiero saber del otro? ¿Hasta dónde yo como sujeto propietario de un conocimiento, de un saber, me atrevo a auscultar, a indagar, a hurgar en la memoria del otro, de la otra o del otro, para convertirlo y reincorporarlo, como dicen ahora en el sistema judicial, al orden social, a esa sociedad, para que seas un hombre normal o una mujer o un L, ella normal, ¿no? Porque precisamente partimos de esto que tú nombraste, la tecnología visual a través del genograma, de la autorrepresentación de la persona. Y la pregunta, yo te diría, el Atlas T, pues es una herramienta tecnológica, pero finalmente, ¿quién construye las categorías? ¿Quién construye las palabras? El ser humano. La tecnología no nos va a reemplazar si nosotras o nosotres no construimos ese conjunto de categorías para que nos pueda dar una representación, ¿no? Y con la forma en que tú cierras la presentación, cuando tú dices práctica del cuidado, la terapia es una práctica del cuidado, y yo te pondría, ¿o es acaso una forma de mercantilización de la mente? Yo lo dejo ahí. Y cerraste finalmente con lo que decimos en la teoría feminista, la recuperación de nuestras ancestras, la recuperación, finalmente, la genealogía de quienes han construido conceptos, categorías, metodologías y procesos de intervención para la terapia familiar. Por supuesto que, por ejemplo, cuando tú mencionas la fase de la ausencia, estamos hablando de un momento en donde las mujeres regresan a la casa, y cuando tú citas ahí el trabajo de Betty Friedan, que quien estudia psicología o quienes estudiamos ciencias sociales y humanas no leemos a Betty Friedan, no entendemos las experiencias de las mujeres que regresan al mundo de la vida cotidiana, al mundo de la familia después de un proceso de posguerra en el primer mundo. En nuestro mundo latinoamericano decolonial, postcolonial, pues suceden otras cosas. Entonces ahí habría que matizar, me parece. En la segunda fase, sobre la inclusión, la políticamente correcta, coincide efectivamente con esta fase del feminismo liberal, y en donde las teorías, donde el patriarcado, donde se acuña el concepto de patriarcado, y donde se analiza el tema de la opresión femenina. ¿Qué es lo que ocasiona esa opresión femenina? Y allí tendríamos que preguntarnos. Ya Betty Friedan nos adelantó. ¿Qué ocasiona la depresión, el alcoholismo y muchas otras patologías, entre comillas, que empiezan a develar las mujeres en esos círculos, en esos talleres que hoy forman parte también de la metodología de los procesos de discusión feminista? Y las últimas tres fases, la reconsideración, la transformación y la reunión de la escritura de la historia, precisamente recuperan las fisuras de la teoría y de la epistemología feminista para replantearnos la incorporación de los otros sujetos que desde una perspectiva eurocentrista no se habían incluido, incluyendo a los afrodescendientes, la población indígena, es decir, los otros, los sin voz, los indiferentes. Yo con esta síntesis quiero abrir y combinar a nuestro público a la reflexión. En el chat, aquí para darte la voz, Fausto, me gusta esta provocación epistémica a la que nos has, a la que nos has invitado, porque rompiste todos nuestros modelos, incluso, vaya, el uso de la tecnología, ¿no? Cosas que en otro, usando, ya nos darás un cursito de esto, un taller que no será parte de tus aprendizajes, pero es parte también de lo que nos llevó a descubrir la pandemia, ¿no? En relación a un tópico que tiene que ver con la epistemología de la terapia familiar. Y voy a permitirme leer, nada más que denme oportunidad, porque ando con una mano, entonces téngame paciencia. ¿Quieres que te apoye leyendo, Elba? Bueno, sí, por favor. Ok, tengo la primera pregunta que nos hace Jorge Octavio.
¿cómo categorizar la orientación sexual en una persona no binaria? Es decir, si no se parte desde un referente de género, ¿se hablaría de pansexualidad? Esa es una primera pregunta. Ok. ¿Te hago 3 preguntas o vas contestando una por una? Tú dime. Aunque esa más bien hay que hacer precisiones, ¿no? Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Una persona puede identificarse como no binaria y ser una persona heterosexual, homosexual o bisexual. Entonces, para que no haya confusión. Listo, para que Ya la contestaste. Ok, ocurre lo mismo, lo que compartes de la propuesta de Gaia en la relación de las personas con las plantas o con la naturaleza en general, que lo que ocurre con los animales, lo que mencionabas de los michis, y con aquello intangible como el oxígeno, ejemplo, no, está como muy confusa, ¿no? Si Jesús nos haces como un planteamiento más preciso de lo que te interesa preguntarle a Fausto. Y luego, Abril, ¿cuál es el impacto que tienen los prejuicios sociales en desarrollo de la ciencia, de la psicología, y cómo estos prejuicios afectan el desarrollo individual del individuo? Ok. Primero me pareció una pregunta muy positivista por hablar del impacto, porque habría como una referencia a una serie de porcentajes, una serie de resultados. Entonces, eso te lo debo. Lo que pudiera decir es de que en estas experiencias cruzadas y trazadas, la discriminación sistemática de lo que se ha revelado dentro del campo de ciencia, género y tecnología, yo me iría como al primer nivel, es decir, el que explora las estructuras de discriminación, lo que son techos de cristal, suelo pegajoso, clima frío, que viven muchas de las colegas que están dentro del campo científico. En estas vivencias precisamente se sitúan agravios a su salud mental, como por ejemplo estar pensando en, cuando a mí me pareció magistral cuando me parece que fue Ana Buquet, que habla precisamente del clima frío, esta experiencia en el cual una mujer llega a un puesto directivo y el clima frío es muy parecido o similar a, igual a lo que es la ley del hielo, ¿no? En la parte de no hay que hablarle o hay que ocultarle información porque es mujer, porque está en un puesto que no merece. Y entonces ahí podemos ver precisamente que hay una serie de dificultades, de brechas que van a impedir que pueda tener una trayectoria exitosa como sus compañeros varones, ¿no? Y que incluso al menos ya en vivencia particular, yo tuve una profesora en la maestría que es buenísima, de verdad, una excelente profesora. Y entonces cuando salieron los concursos de oposición abierta en la UNAM, yo agarré y le dije, de verdad, mira, esto salió oculto porque sabemos muy bien cómo son esas cosas, te comparto la información, de verdad tienes que estar acá porque eres excelente, eres una mujer brillante. ¿Y qué es lo que pasó? Una de las brechas aquí que podemos ver y que no está considerado dentro de estos concursos de oposición es la maternidad. Y entonces ella no pudo hacerse presente en los exámenes porque tenía que cuidar de sus hijos, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo precisamente estos exámenes no están contemplando estas desigualdades estructurales, ¿no? Y ella siendo una profesora de verdad excelente, Ana Trejo, te mando besotes si estás por ahí, de verdad porque es excelente mi profesora. Entonces ahí fue como una representación ya materializada de una serie de discriminaciones estructurales que impiden que las mujeres se incorporen a estos campos laborales, académicos, por una condición de maternidad, ¿no? Que debería ser como objeto de desigualdad, ¿no? Entonces ahí es donde como que vemos estos impactos, ¿no? No sé, había otra pregunta por ahí. Sí. Dice, de Jorge Hernández, ¿estarías más de acuerdo con el sentipensar que con la autopoiesis? La primera es una propuesta nacida desde el pensamiento, la razón y el corazón o lo emotivo. Pues yo estoy de acuerdo con simpoiesis, no sé si dijo autopoiesis. Sí. Es que autopoiesis hace referencia a esta autogeneración
gracias, pero a nivel del individualismo. Y entonces lo que ve esta Donna Haraway es de que no podemos pensar en una desconexión de los otros, estamos conectados en una simultaneidad. Ok. Bueno, aquí también nos piden si puedes compartir alguna bibliografía o tus diapositivas. Aquí dice, ¿qué pasa? De Lilia Ramírez, ¿qué pasa cuando el terapeuta se identifica como feminista? ¿Prestará más atención a los factores sociales y tomarán en cuenta el modelo biopsicosocial? Me encanta la pregunta porque es como el temor al fantasma de la, ¿cómo se llama? De la imposición de cierto posicionamiento, al igual como el fantasma me acuerdo, del eclecticismo. La realidad es de que, al menos en mi experiencia compartiendo con terapeutas feministas, perdón, pero lo que se está dimensionando, porque no quiero hablar del sentir pensar como está, de lo que se dimensiona o lo que se está ensamblando, no parte de este modelo de Bronfenbrenner. Me parece un tanto limitado Bronfenbrenner, aunque tenga como estas posibilidades explicativas. Bronfenbrenner tiene la cuestión de que es tibio con la cuestión de lo político. Y entonces en los campos feministas o LGBT lo que se pone en el centro es la vivencia política de discriminación, de desigualdad social, cosa que no lo aborda ese modelo ecológico de Bronfenbrenner. Entonces lo que estaría pensando, o al menos lo que así yo lo estoy viviendo con mi tutora, la doctora María Bermúdez, de allá de la Universidad de Georgia, es de que lo que se trata de situar es una serie de preocupaciones que pudieran estar dentro del referente de vida de la persona. Por ejemplo, personas que viven la discriminación racial y que lo tienen muy, muy vívido, pues, ¿no? Y que muchas veces en una terapia ordinaria se toman en cuenta como si fueran pensamientos irracionales en la clasificación de... Entonces, ese yo le vería el problema. Ok. También de nuestra colega Elia Pérez, dice, tengo entendido que las constelaciones familiares son parte de las terapias familiares sistémicas. ¿Qué opinas en relación a estas y en esta propuesta de tecnologías de género? Pues en primera que esa cosa hace muchísimo daño. No, o sea, están separadas. Híjole, no me acuerdo el nombre del autor quien sea psicoanalista, ya dirá pensará el por qué lo tengo censurado, pero este señor lo que hizo es hacer de esa supuesta tecnología un producto, donde cualquiera puede ser constelador, porque de hecho está ese adjetivo. Yo soy constelador o consteladora y me estudié un cursito de tanto, y ya puedo hacer ejercicio sin necesidad de tener la licenciatura. Entonces hay que pensarlo en dos dimensiones totalmente diferentes. Hay terapeutas familiares que lo usan, pero eso es otra cosa. Ok, ya nos hizo al parecer su planteamiento Jesús. Dice, ¿puede la psicología y la terapia ser consideradas como ciencias cuando en la práctica las personas profesionales en psicología y psicoterapia se basan en la interpretación de la narrativa y en el lenguaje mientras se filtra, entre paréntesis, con todo lo que implica el conocimiento desde sus prejuicios e historias antes que por el método científico? ¿Esto incluye contar o no con una perspectiva de género? Primero la pregunta otra vez está situada desde el positivismo, o sea, como el entendido de una ciencia hegemónica, única que puede dar explicación y que esta es más válida que aquella que retoma testimonio, por ejemplo. Entonces, a ver, acá desde este lugar estamos viendo que hay múltiples ciencias. Ajá. Todas estas ciencias generan evidencias y estas evidencias pueden ser recabadas entre lo cualitativo, lo cuantitativo o lo mixto. Teniendo en cuenta ese tipo de posibilidades modestas, como lo dice Donna Haraway, lo que se esperaría es precisamente tener en cuenta que no solamente estás trabajando con una tecnología,
sino que estás trabajando con un método ético. ¿A qué me refiero con un método ético argumental? Es que tú estás ponderando cuáles son beneficios sobre riesgos. Continuamente lo estás haciendo. Y entonces lo que te da de disponibilidad las terapias son una serie de técnicas relacionadas con visiones éticas. Y voy a poner un ejemplo. Hay una que se llama terapia centrada en soluciones. ¿Cuál es su posicionamiento ético? La eudaimonía. ¿Cuál es la eudaimonía? Cuando tú encuentras en Ética Nicomaquea de Aristóteles esta idea de que, yo sé, es mucho más complejo, lo voy a tener que reducir, de que precisamente estamos en esta vida para ser felices. Y entonces tendríamos que buscar nosotros, nosotras mismas, las virtudes que nos pudieran encaminar a una vida mejor. Y entonces entraron soluciones. ¿Cuál va a ser su posicionamiento ético? Un posicionamiento eudaimónico. Las terapias breves tienen que ver con una cuestión más utilitarista, en tanto que se manejan con principios de eficiencia y eficacia, es decir, en el menor tiempo posible abarcar la mayor cantidad de problemas, lo cual ahí tiene todo el fundamento utilitarista, ¿no? Ayudar a la mayor cantidad de personas ante cierto tipo de circunstancias, ¿no? Y ahí tenemos todo esto. Entonces, por eso acá lo que nos estamos tomando en serio es no solamente la tecnología, sino que tener en cuenta que es un método ético, ¿no? Ético, pero cercano a la filosofía. No a estos mamotretos que nadie lee, que nadie usa para demandar a nadie. O sea, no estamos hablando de códigos de ética, ¿no? Estamos hablando de la parte de la filosofía que se llama ética. No de la moral, no Sí. de la moral. Okay. Ahí hay una última pregunta, digo, aparte de las muchas felicitaciones que hay, de Lot Canut, dice, quiero conocer tu opinión sobre las terapias contextuales. Pues mi opinión es de que no las conozco mucho porque son del área de cognitivo-conductual y yo al profundizar lo sistémico, pues me fui alejando de lo cognitivo-conductual. Entonces, mira, en tanto que tengo este posicionamiento de que si son tecnologías y hay múltiples formas de generar evidencias y estas evidencias tienen que estar ponderadas en riesgos-beneficios y se ha mostrado que estas de alguna manera cumplen con ese rigor, pues venga de ahí, ¿no? No voy a estar en una postura de la cancelación como en otros escenarios que dicen es que la mía es mejor, la otra no. Entonces yo no tengo una postura de la cancelación, yo tengo postura de contrapesos. Yo creo en los contrapesos, no creo en la cancelación. Ok, y creo que son todas las preguntas, Elba, ¿verdad? Creo que sí no se me escapa ninguna. Sí, son todas. Bueno, solicitan la presentación, eso yo creo que se va a hacer en su momento cuando se suba a la página de la maestría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo solamente quisiera, a manera de cierre, y para provocarte en una segunda ponencia más, en estos procesos de intervención de la terapia familiar y en que sigo la postura Foucaultiana, ya me dirás y debatiremos en otro momento, ¿sí? Eso por favor. Yo no quiero que nuestro público asistente al aula virtual de este seminario se vaya sin analizar los aportes para la psicología en concreto de esas dos obras de Michel Foucault, el nacimiento de la clínica y vigilar y castigar para la ciencia, para la psicología. Les tengo una actualización del texto y me voy a guiar con Paul Preciado, porque Paul Preciado lo que dijo es que el nacimiento de la clínica de Michel Foucault se ve limitada con el nacimiento de la era neoliberal de la clínica. Y eso me parece una interpretación o reinterpretación de la obra buenísima, porque rescata, ahorita, Elba, me acuerdo que tú dijiste la mercantilización de la mente, y utilizando un poco el argot de Paul Preciado, en la era farmacopornográfica, yo diría que la psicoterapia desgraciadamente ha caído en algo que se va a comprender como la psicopornografía. ¿Por qué esto?
porque en el uso de la tecnología, como por ejemplo la cámara de Gesell, ahí es una construcción epistémica de un otro, ahí la creación de la otredad, pero no solamente de la otredad, sino que de aquella mirada morbosa que va construyendo al sujeto abyecto sin que el sujeto abyecto se sepa observado. Es decir, la cámara de Gesell es la mejor representación del panóptico, pero el panóptico de una manera deliberada, casi inigualable, ¿no? Entonces, por eso digo que se construye en esto. ¿Y por qué digo la parte pornográfica siguiendo la era farmacopornográfica de Paul Preciado? Porque en el porno es esta tecnología visual que genera excitación y deseo. Y entonces, al hablar de excitación en términos de que impacta el cuerpo, lo que yo he visto en mi experiencia de supervisión, esa excitación se ve más bien en esta parte que en esa curiosidad enfermiza de patologizar el cuerpo que tengo allá enfrente. Seguramente tiene esto. Ya le viste cómo viene vestida, ya viste cómo se sentó, ya vieron cómo se refirió. Entonces, todo ese tipo de afirmaciones se llevan a cabo al otro lado de la cámara de Gesell sin que la otra persona se dé cuenta de ello. Entonces, por eso me parece fundamental sí tratarlo en la parte, claro, el origen de la clínica, como lo establece Michel Foucault, sobre todo en esta parte de cuando habla de la construcción de este argot del ojo clínico, de lo que es el signo y el síntoma, desde el lenguaje hasta la parte biomédica. Sin embargo, me parece fundamental incorporar esta actualización que le da la lectura de Michel Foucault, Paul Preciado, con esta idea de la farmacopornografía, ¿no? Los espacios formativos de terapia que utilizan estas tecnologías como espacios de construcción de los cuerpos abyectos, y no solamente los cuerpos abyectos, sino que en la parte pornográfica que tiene que ver con la venta de una serie de imágenes que provocan al espectador, pues estamos viendo la vendimia de la formación. Una escuelita que no tiene registro con ninguna universidad, que es una asociación de 2 años y que se roba el reboe de un lugar a otro, mayor producción pornográfica no puede haber para mí. Entonces, por eso como que en esa argumentación, como que me gusta un poquito más como provocar las aguas, ¿no? Así es, provocando las aguas. Precisamente en este diálogo, por supuesto, lo que hace Michel Foucault es analizar cómo las ciencias, desde esta parte epistemológica de la que tú hiciste referencia cuando iniciaste con el trabajo de Donna Haraway, ¿no? Habría que decir, bueno, una sociedad decimonónica, que es la que analiza Michel Foucault, justo cuando nace el liberalismo y el capitalismo, la expansión del sistema capitalista, todo lo que significa la psicología moderna, ¿no? O el nacimiento de la psicología moderna, hasta concluir con lo que tú acabas de mencionar. Bueno, en la época o en la era neoliberal coincide el trabajo de Paul Preciado, pero además algo muy importante, y lo dejo ahí abierto, los famosos, Cirilo me recuerda la palabra, estos que salen anunciando ahora, no se llaman psicólogos, sino que Cirilo siempre. A los coaching. Dices tú, no hay mayor mercantilización de venta de esto que los famosos coach. ¿Qué es eso de un coach? ¿Me lo preguntas o lo planteas como pregunta? Como pregunta, ¿no? Como pregunta para la ciencia psicológica, para la psicología y para quienes están haciendo procesos de intervención. O sea, ¿qué venden a través del coaching? Hasta donde yo sé, porque también no tengo tanta, digamos, etnografía. O sea, me han invitado, porque luego tienen sus noches de invitados y luego uno cae ingenuamente en esas noches de invitados. Pudiera decir que básicamente son estos creación de grupos con liderazgos firmes y amenazadores, chantajistas, de los cuales de alguna manera se aprovechan de esta vulneración de estos cuerpos que llegan, ¿no? Porque es gente que ha pasado por procesos de salud, de enfermedad, de muerte, y que de alguna manera buscan su integración social porque lo han perdido todo. Entonces, en tanto que existe un perfil específico que busca esa ayuda y una psicoterapia te puede salir también cara, porque sabemos muy bien que el 80% de la terapia es privada,
Entonces prefieren como que ahorrar bastante para comprar todo el paquete de coaching y ahí saben que van a encontrar un grupo soporte que lo que una terapia no te puede ofrecer, porque a ti tú estarías obligado a generar tu propio grupo soporte. Y acá tú llegas y el grupo está ahí. Solamente está de ti platicar y además las técnicas que utilizan son como bastante básicas para mi gusto. Lluvia de ideas, cambios de juego de roles, grupos de discusión, grupos focales y se acabó y 3,000 pesos la siguiente sesión. Entonces, es un juego ahí del mercado y es un juego de las emociones. Entonces, ahí está. Y un último comentario, que es para abrir más debate, pero porque tenemos más temas en el seminario. Te pregunta Juan Carlos Pinacho, saludos Juan Carlos, dice, pues esta figura de el o la coach es similar a quien se ostenta como consultor en género. Ahí lo dejamos para cerrar, porque esta provocación que nos hace Juan Carlos tiene que ver mucho también con la mercantilización de los temas que tienen que ver con la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo dejamos allí para el debate donde vaya, tomamos nota porque tenemos aquí otros tópicos donde ese comentario que nos hace Juan Carlos Pinacho se lo vamos a aportar. Recuérdanos, Juan Carlos, para que lo abordemos a quien corresponda en la temática necesaria. Pues yo creo que si no hay más preguntas, más comentarios de tu parte, Fausto. Elba, antes de que cierre Fausto, Sí. están preguntando sobre dónde pueden conseguir el texto de la terapia familiar sistémica y el pensamiento del tercer orden. ¿Dónde lo pueden conseguir? Todavía no sale. Va a salir, yo espero, para agosto, pero ya está en la revisión. Estamos en el 90%. Es que de verdad le hemos dedicado muchísimo a la revisión para que sea un buen texto y que supere las expectativas que teníamos. La verdad sí lo está superando, pero nada más hasta el momento tenemos la portada. Entonces, yo espero ya para agosto ya salga. Va a ser en PDF y es de acceso gratuito. Pero por lo menos compártenos, ojalá nos puedas compartir tu primer libro para que lo conozcan, ¿sí? Yo sí te haría esa solicitud personal, que nos compartas tu libro, y si no hay otra intervención más, pues queremos agradecerte a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la maestría en estudios de género, tus aportes en esta sesión que se intituló Ciencia, Género y Tecnología en Psicología, el pensamiento de nuestra queridísima Dora Haraway, a la quien admiro y me ilustró muchísimo también, esta relación que hiciste tú con sus aportes a la psicología. No sin antes de despedirnos, invitarles a la siguiente sesión el próximo 24 de junio, donde ahí nos va a quedar muy bien el tema que nos propuso Juan Carlos Pinacho sobre la mercantilización. No es cierto, no es mercantilización, los consultores. Y el tema de la conferencia se llama Transversalidad de la perspectiva de género en la formación docente y contenidos temáticos, a cargo de Jorge Hernández Valdés de la UNAM. Y no te me escondas, Fausto, ya vi que tenemos aquí tu constancia, si la quieres leer, por favor, doctora Edith. Bueno, en agradecimiento, Fausto, como siempre, para la maestría es un placer poderte escuchar, tenerte. Ya tuvimos la oportunidad de que fueras de manera presencial a presentar tu primer libro. Esperamos que cuando salga el siguiente se pueda hacer también. Con todo gusto te esperamos. Y bueno, tú tienes michis y yo tengo aquí varios perritos que hacen un buen escándalo. Y la constancia que dice, que te vamos a entregar, que dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, Cuerpo Académico, Políticas Públicas, Sociedad de Estudios de Género, Maestría en Estudios de Género, otorga la presente constancia al maestro Mario Fausto Gómez Lamotte,
por su excelente participación como ponente en la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Estudios de Género, Educación, Derechos Humanos y Género, con el tema Ciencia, Género y Tecnologías en la Psicología, que se llevará a cabo el 17 de junio del año en curso, con una duración de 2 horas. Firma nuestro director, el maestro Pedro Manuel Conde Flores, y tu servidora Edith Mendieta. Te la haremos llegar posteriormente, tu constancia, y reiteramos el agradecimiento. Y bueno, Jorge Hernández, que es nuestro siguiente ponente, que anda por aquí, ya se lleva tarea para para esta última reflexión que se quedó. Y no sé si Cirilo, organizador, provocador de epistémico de este seminario, si quiera dirigir unas palabras. No, pues muchas gracias, Fausto, por tu cercanía, por acompañarnos en esto, y sabes que te queremos mucho en la MEG, y pues bueno, siempre abres espacios, y tu propuesta, a lo mejor a alguien de repente nos cuesta trabajo agarrar el hilo, pero eso nos invita a pensar. El campo de la psicología creo que tiene muchas cosas todavía por apostarle. Nos quedamos con lecturas del siglo pasado, y nos cuesta trabajo dar otro paso, ¿no? Y lo digo porque mi formación, soy psicólogo, y eso yo veo que seguimos repitiendo textos que no contextualizan, y la Ley General de Educación simplemente nos plantea otros escenarios, que es la interculturalidad. Y ahí es donde hemos visto que seguimos usando textos norteamericanos de mediados del siglo pasado y queremos apropiarlos a contextos indígenas, rurales, de personas con discapacidad, personas no binarias y heteros. Entonces ahí es donde creo que quienes estamos en el campo de la psicología tenemos mucho que hacer para discutir, y hoy nos pusiste un escenario que nos va a llevar precisamente a replantearnos cuál es y hacia dónde quiere ir la psicología, por lo menos en México, ¿no? Digo, ya compañeras de Sudamérica seguramente también se llevarán algunas reflexiones. Pues gracias, Elba, gracias. Pudiera hacer una invitación. Próximamente en agosto tendremos precisamente un diplomado de terapia sistémica, pero con pensamiento crítico, es decir, basado en todas estas reflexiones de investigación. No porque el autor es el más popular y es mi amigo y tengo un negocio con él, va de ese lugar. Entonces, si pudiera compartirles, estaría buenísimo a que le haya interesado cómo estamos mirando este lugar llamado terapia desde un posicionamiento crítico. Pues gracias por la invitación, Fausto, y te esperamos en la siguiente emisión. Y con esto damos por concluida esta sesión, no sin antes desearles buen fin de semana, festejen a sus padres este próximo, no solo este próximo domingo, sino los 365 días, que sean padres más corresponsables y más amorosos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Y comentarles, de veras, se me pasó, ya tiene Cirilo la bibliografía de Fernando, se las hacemos llegar en el siguiente correo para la siguiente sesión. Y Fausto, si tienes algunas referencias, nos puedes dar alguna listita de lo que utilizaste para compartirle al público, porque está interesado en poder allanarse de lecturas, y pues la que tú compartiste en este momento serían importantes para darle seguimiento. Perfecto. Sí, claro que sí. Okay. Muchísimas gracias, que descansen. Jorge, nos vemos la siguiente semana. Adiós, Ceci. Adiós, Flor, gracias. Olga. Hasta mañana, cuídense. Vina, nos No cierro vemos. plataforma hasta que todo se despida, ¿eh? Sí, Elia. Adiós. Saluda a todas. Ahorita platicamos, Fausto. ¿Sí? ¿Me quedo? Bueno. Es el after de la chaviza. Adiós, Memo. Adiós, que descansen. Feliz fin de semana. Gracias. Esta pregunta también es muy importante y a lo mejor la podemos llevar. Ay, ya me dio frío. ¿A poco está lloviendo mucho? Pues llovió bastante, por eso es como que me friseaba yo un poco. Es un montón de gente. Qué impresión. Sí, sí, sí.
muchas partes de Sudamérica, muy bonito, que está muy bonito por parte de ellos y ellas, sobre todo por la diferencia de horarios. No, y que Ellos ahorita son las 9. plataforma, porque nunca había hecho algo así. ¿Qué Sí, tienes pero que de veras, contar? yo quiero un taller. Ay. Yo quiero un taller de eso que hiciste tú. Bueno, me tendría que comprar quién sabe cuántos monitos. ¿Qué programa? No, pues Tu producción. es mira, aquí, revelando la magia. A ver. A ver, saca los secretos. El Teams ya lo empieza a hacer, ¿no? Es una pantalla verde, pero, perdón, pero no es mucha ciencia, es un tendedero. Cuando es un tendedero, pongo la manta verde. No tuve que pintar, no tuve que hacer nada adicional, nada más le pongo ahí y yo elijo el fondo. Bueno, me gusta mucho el muralismo, entonces ahí, para que por lo menos tenga como un soporte también cultural mexicano, ¿no? Muy bien. Ay, disculpen, me voy a meter tantito. Salí corriendo al baño y pensé que ya se habían ido y sigo aquí conectado con ustedes, lo cual eso es un gusto. Edith, oye, ¿te puedo enviar mi presentación? Porque ¿qué crees que efectivamente granizó aquí por Iztapalapa? Y hubo momentos en que yo me estuve desconectando y no quisiera que me pasara algo Claro. así dentro de una semana. No vamos a estar en lluvias y es un gusto, Fausto, conocerte además. Bueno, a todas y todos, todes. Gracias. Bueno, Sí, Jorge, sin problema me la envías y ya pues aquí está Cirilo también, nos vamos ahí checando, turnando. Sí, porque las lluvias de momento nos hacen juego chistoso y nos saca así mucha gente, también las estuvo sacando y pedían el acceso, entonces también me estaban escribiendo en el celular. Entonces es por eso, ¿no? Y además de los lugares donde están también pues el internet a veces falla. Y muchos se quedaron conectados, pero se fueron y no desconectaron sus equipos. Así me pasó. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta la siguiente semana. Cuídate, Es un gusto. Jorge. Bye. Hasta luego, doctora Elba, ¿verdad? Sí. Sí, Elba. Bueno. Cirilo, bye. Bueno, no sé si conociste a Jorge Fausto. Él fue secretario académico de Trabajo Social en la UNAM y ya se aventó 2 periodos y ya pidió descanso porque dice, no, ya, déjenme descansar. Ay, ya sé, yo estoy igual. Ahorita más bien estoy con unos amigos porque voy a tomar una clase de bachata con ellos. Ya, quiero desestresarme de mi divorcio, de todo. Épale, eso no me la sabía, ahí lo echamos chismecito. ¿Del divorcio Sí. o del baile de bachata? De la las bachata. Las dos, dice. Las dos. Ay, sí. Todavía queda mucha gente. Hay muchas personas todavía en el y si les das Sí, clic. son 20. Que ese me hace que ahí están los que dejan prendida la compu. Pues a eso me referí, que se van, dejan prendida y se van. Como profe les dices, a ver, a ti te toca esta para la tarea, ¿no? Y no me llegó. Pues mientras se salen, Fausto, yo te quiero dar las gracias por esta excelente recuperación, yo diría, del estado del arte o de la historiografía, porque nos lleva a plantear lo bueno que está aquí Edith y está Cirilo, que pudiéramos hacer un proceso de intervención educativa en la facultad dirigido a la Facultad de Psicología, no sé, un poco para rompiendo las epistemologías en psicología sobre esto, y este apuntalamiento que hiciste de Donna Haraway, ojalá Edith nos pueda apoyar para que se gestione y se imparta hay dos licenciaturas, ¿no? En la facultad. Psicología y psicoterapia, ¿no? Sí, están las dos, sí, así Entonces, es. yo pensaría en un primer momento en el profesorado
¿no? Que ahí es donde hay que trabajar estas partes, sobre todo en el área del currículum, donde se imparten las teorías, ¿no? Las teorías, no sé si del área clínica o si es de la columna vertebral. Cirilo, que conoce un poco más el currículum de psicología, habría que hacer un proceso de intervención a partir de estas propuestas que nos hace Fausto, ¿no? De eso quería hablar al respecto. Y también, no sé, en la medida de las posibilidades de Fausto, ¿cómo va lo de tu seminario? Porque pudiéramos hacer también nosotras como posgrado, sumarnos al seminario que él tiene en la UNAM, ¿no? Sí. Para que nuestras alumnas y alumnos de la maestría o quienes realizan tesis de investigación puedan sumarse o asistir a tu seminario. ¿Cómo ves? Estaría padrísimo. Ay, es que por todo lo que ha pasado voy lentito, pero lento pero seguro. Entonces sí, no, ténganlo ahí por seguro que... Sí, porque para psicología, digo, yo lo hablo con el director y puede hacer un curso de actualización específica para estos dos sectores, que es psicología y psicoterapia. Y entonces ahí sí no habría mayor problema. Y bueno, quien se quiera integrar también, ¿no? Empezando por lo básico. Sí, sí, sí. Ay, no, pues ahí tienen terapia familiar también. Ahí en desarrollo humano, se está en desarrollo humano. En Sí. la Facultad de Desarrollo Humano. Está en otra facultad, pero fíjate, ya por lo menos hay 3 licenciaturas donde se puede incidir curricularmente, ¿no? Así es, así es. Ya voy quitando a la gente, pero no sé para qué. Ah, sí, y es que yo estaba tratando de intentarlo hacer, pero me pedía no sé qué cosa. Dije, no, mejor no le muevo nada. No creo que se vuelvan a meter a este Zoom. Pero dice, si quieres denunciar, que puedes eliminar y denunciar, pero pues no lo voy a denunciar. Nomás de decirles que pues dejaron prendida la... Como ven, ya se acabó el cinito, ¿no? Sí. Bueno, en la generación de que antes se quedaba alguien dormido en el cine. En el cinito. Ahí va. Sí, lo dejaron prendido. Ahí está. Ya estamos solo los 4. Eso, estamos en la intimidad. Oye, ¿cuál biotecnología aquí? ¿Cuál tecnología del yo? ¿Ya viste? Pues sí, ahí yo borré a todo el mundo. Tenías el biopoder. Así es. Totalmente. Ay, ¿cómo han estado? Pues ya urge que vengas. Ándale, anímate. Yo ahorita ya tengo más tiempo y así para chillar a gusto. Bueno, Sí, tú dices, te invitamos a chillar a Tlaxcala. Tú dices, ¿cuándo? okay. Bueno, más bien dicho, Edith. Sí, no, Tlaxcala, Puebla, donde gustes, eres bienvenido. Sí, cuando las maestras de aquí, hay docentes que están aquí que son de psicoterapia y de psicología. Entonces, pues en automático, pues siempre está, una de ellas fue la que preguntó el texto, porque también estuvieron presentes cuando estuviste en Tlaxcala, con la presentación del libro. Entonces, pues sí, ya te identifican muy bien. Ay, María Bermúdez, no, ha sido una experiencia padre, porque es que literal, o sea, me está revisando párrafo por párrafo, así, y es una cosa bárbara no, pero además como toda esta, evidentemente, postura contra académica, hegemónica, de andar humillando, de ¿por qué pones eso? Que no sé qué, sino que en esta amabilidad de, oye, no entendí muy bien esto, ¿me puedes aclarar un poco qué dice este autor? Porque precisamente todo, o sea, todo este rollote está sintetizado en un capítulo del pensamiento de Donna Haraway para la terapia. O sea, ya está hecho, por eso no es así como que ahí fui picoteando y a ver qué encontraba, sino que ya está materializado en un capítulo. Y yo tenía miedo de que no le gustara a María, porque ella no conocía a Donna Haraway, ¿no? Y que muchas veces, pues la postura es
a veces salvaguardar a los autores. Y no, me lo respetó y me dijo qué padre la propuesta. Yo no conocía a la Donna Haraway, pero está chido. Entonces, ay, la amo. Sí. Que si este es el libro, la tesis va a estar mejor. Ay, Dios te escuche. Pues yo quiero terminar ya el libro porque es como si tuviera 2 tesis. O sea, no, estoy quemadísimo. Así que, ay, Dios. Un mezcalito y una playita, una escapadita. Ay, fui a Nayarit y ahí Sí, coronó mi matrimonio. no me digas. Te vi que sí, que con Cassandra estabas, te andaba acompañando también. Y aparte Cassandra quiere que le ayude con su tesis, o sea, tengo ahí de trabajo de sobra. Pero sí, no, una cosa súper padre. Sí, también su trabajo bien interesante. Lo conocemos porque tuvimos la oportunidad de trabajar de manera conjunta las 2 maestrías. Entonces presentaron sus proyectos, organizaron un conversatorio también desde las estudiantes acerca del 8 de marzo. Entonces hemos hecho varias cosas en esta generación que ya egresó. Entonces por eso la identificamos, y Cassandra es muy activa, también estuvo en el último congreso que organizamos, presentó su ponencia, entonces bien. No, la quiero mucho. Sí, no, está bien padre lo que hace. Ay, pues no sé qué quieren hablar, que les diga ya mis traumas o qué. Si esto no es Esto no es grupal. oye, esto no es Entonces ya. el Big Brother, no es para nada. Yo nada más, pues ya te dije lo que te tenía que decir. No sé si, así como dejar abierta la Claro. invitación. Como dice Cirilo, mi hijo Fausto. Ajá, es que en la academia estábamos diciendo, bueno, vamos que cada ponente lo presente distintas personas. Ahí, quién sabe quién está pidiendo entrar. Ay, no. Se le fue el avión, ¿no? Y comentaba pues que sea Elba, que es su hijo, que lo acompañe. Ay, sí, porque ahorita necesito que me adopten. Ahorita soy el pimpollo herido. Pues ya sabes que adoptado ya estás en Puebla y en Tlaxcala, así que tú dices. Tienes 2 casas, dice. Así es. Sí, lo voy a planear. Ay, una foto, por favor, ahorita que estamos las 4. Pues, A ver, déjame sentarme bien. A ver. Cabestrillo. 1, 2, 3 dientes, ¿eh? No. Ahí está. Oh. no las compartes. Sí, ahí lo voy a andar posteando yo, bien feliz. Sí. Bueno, vale, Bueno, pues. muchísimas gracias, descansa y bueno, pues ve organizando tus tiempos y te esperamos con todo gusto con estas propuestas para venir a Tlaxcala. Ya sabes, bienvenido como siempre. Cirilo, pues qué bueno que ya estás en casa también, que eso que andar en la carretera es bien pesado. Sí, y a la distancia donde fuiste, entonces ahorita un mezcalito. Sí, a la cama. ahí sí va a dormir. Sí. Y Elba, pues ¿cómo vas? También cuídate. Ahí vas con la mano. Cuídate mucho de tu brazo. Sí, sí, ya lo vi que trae con chavadita y con el cabestrillo. Pero bueno, cuídense y les mando un fuerte abrazo. Bye, Un beso. Bye.